Hola, ¿qué tal, amados hermanos y amigos? En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de los dones de Dios. Los dones que las personas de la Trinidad le otorgan a la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Tenemos tres puntos los cuales vamos a desarrollar el día de hoy. En el punto número 1 vamos a tener los dones del Padre. Los dones del Padre. En el punto número 2, los dones del Espíritu Santo. Y en el punto número 3, los dones del Hijo. Porque a veces se confunde en que los dones solamente son los dones espirituales, pero en realidad no. Hay diferentes dones y también dados por diferentes personas de la Trinidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este corto video. Como ya sabemos, ¿no? Hay mucho desorden, hay extremo y extremo, ¿no? Hay extremo que dice que totalmente no hay dones el día de hoy. Esto lo conocemos como el cesacionismo. Y tenemos también los carismáticos, que ya ellos van a decir que sí están vigentes todos los dones, pero en algunas ocasiones llegan a unos desórdenes terribles en las iglesias. Y eso es lo que tenemos que evitar, hermanos, y buscar siempre el sano equilibrio que nos da las Santas Escrituras. Entonces, para los dones del Padre tenemos Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Lo voy a leer. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Así que de este modo tenemos entonces un total de 8 dones. Vemos aquí, ¿cierto? Vemos el don de servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside y el que hace misericordia. Entonces, ¿qué tenemos? Que en este grupo de dones serían oportunidades de servicio, oportunidades que Dios le otorga a un creyente para servir a su iglesia. En el punto número 2 tenemos entonces los dones del Espíritu Santo. Estos son los más conocidos. Son alrededor de unos 9 dones, ¿cierto? Que son los que conocemos todos, como hablar en lenguas, sanidades, etc. Entonces estos están registrados en 1 Corintios 12, 1 al 11. Los voy a leer. 1 Corintios 12, 1 al 11. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que los dones, como sabemos, pues a todos no les fue dado los mismos dones, ¿no? Porque a veces se enseña, he visto esto en algunas congregaciones o denominaciones, que enseñan que si no hablas en lengua, entonces no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es falso, esto es un error, porque el Espíritu Santo en Efesios 1:13 nos dice que lo recibe toda persona que cree en Cristo. Recibe al Espíritu Santo y es sellada con el Espíritu Santo. Entonces allí es bautizada, sellada, es sumergido en el cuerpo de Cristo, comienza a ser parte de la Iglesia Universal de Cristo. Así que estos dones del Espíritu son dones de revelación y señales. La mayoría de ellos son dones de revelación y señales para la etapa del fundamento o fundación de la iglesia. Son de naturaleza temporal, solo para esa etapa. Y son 9 dones. Como decía al comienzo, hay a veces un abuso de los dones, donde se comienzan a ver desórdenes en las iglesias, y esto no debe ser así, hermanos. Bien nos explica la palabra en 1 Corintios 14 que si alguien habla en lenguas, que pues haya uno
2 o 3, a lo mucho 3, y siempre que haya quien las interprete, y esto se debe hacer uno por uno, en orden. ¿Qué tenemos también? Bueno, hay iglesias que ya existe hasta la chaqueta ungida, el pañuelo ungido, donde tumban a los que se acercan ahí, los tiran al suelo. Esto también son abusos. Entonces, en estos 9 dones que tenemos sanidades, el hacer milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, discernimiento de espíritus, sabiduría, conocimiento y fe. Entonces, como vemos, muchos de estos dones, esto es importante entenderlo, fueron para la autenticación del mensaje, cuando los apóstoles y los discípulos avanzaban con la predicación del evangelio. Esto los tenemos entonces los dones, ahí tenemos entonces los dones de sanidades, tenemos los dones de hablar en lenguas, porque eran señales. Tenemos la interpretación de lenguas, tenemos la profecía, aunque ahora hay un tipo de profecía, como nos revela también 1 Corintios 14, que nos dice que la profecía es para exhortación, hermanos. Es para exhortar, para animar, para consolar. O sea, es hablar la palabra de Dios, lo que ya está escrito. Tenemos por último los dones del Hijo. Estos ya serían oficios o ministerios. Están en Efesios 4, 11 al 16. Vamos a leerlo rápidamente. Efesios 4, 11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ahí tenemos por lo menos 4 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, y el último que dice pastor y maestro, pero en realidad en el griego original dice eso, o por lo menos las copias que hay de los originales dice pastor, maestro. Entonces, para ser pastor debe ser maestro, debe enseñar, debe saber enseñar, debe estar capacitado, como nos habla en las epístolas pastorales, de que el pastor debe ser apto para enseñar. Son oficios o ministerios que el Señor Jesucristo ha establecido para la edificación y perfección de su cuerpo, la iglesia. Son 4 dones, como ya los mencioné. Los 2 primeros son también para la etapa de fundación de la iglesia, así como algunos de los dones del Espíritu para la etapa de fundación. Y los 2 últimos son para esta etapa, o sea, la etapa de la edificación de la iglesia. En estos casos sería el apóstol. Tenemos los apóstoles que están revelados en la Escritura, no tenemos nuevos apóstoles hoy, entendiendo pues que la palabra apóstol es simplemente enviado, ¿no? Podríamos decir que alguien que lleva un mensaje es un apóstol, es un enviado, pero apóstoles como ministerio solamente tenemos a los 12 y a Pablo, que no hace parte del grupo de los 12, sino que fue apóstol a los gentiles. Entonces tenemos estos apóstoles que están registrados en la Biblia. Lo mismo que el profeta, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, lo dijo el apóstol Pedro. Ya no tenemos por qué estar yendo a ver qué me dice el profeta moderno de hoy en día. No, Señor. Tenemos la Escritura. Allí hacemos bien en ir a ella, porque ahí tenemos seguridad de que es la palabra de Dios y es Dios que nos está hablando a través de su palabra. Porque por eso muchas personas son engañadas lastimosamente por acudir a profetas modernos que les hablan bonito, les dicen promesas, les hablan de cosas magníficas, maravillosas, pero son engaños. Entonces, ahí concluimos. Muchas bendiciones. Espero sea de edificación, porque este es el propósito también de los dones. El propósito de los dones nos habla Pablo en 1 Corintios y también en Efesios, que es para la edificación de la iglesia. Entonces, espero sean edificados, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.